Su aliento abrasó su mejilla con hedor a alcohol rancio. Él decía algo, pero las palabras no llegaban a su conciencia. Ella solo veía sus ojos brillantes y vacíos, en los que no había nada humano. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero otra sombra, corpulenta y silenciosa, se abalanzó sobre sus piernas, presionándolas contra el suelo. El tercero simplemente se quedó a un lado observando, bebiendo perezosamente cerveza de una botella. El mundo se redujo a ese colchón sucio, a esas tres sombras, y a la sensación de una impotencia absoluta, animal. Su sencillo vestido claro, que por la mañana su abuelo había ajustado con tanto cuidado sobre ella, ahora parecía ridículo y ajeno en esa suciedad. Cerró los ojos, intentando escapar mentalmente, volver a su apartamento limpio y tranquilo, al olor de los cigarrillos de su abuelo y al sonido de su flauta. Pero la realidad se aferró a ella con una garra mortal. Oyó como uno de ellos le dijo al otro que era hora de empezar, y en ese momento algo dentro de ella se rompió. El grito que brotaba de su pecho se atascó en la garganta como un ronquido silencioso. Abrió los ojos de golpe y se encontró con la mirada de Vadim. En su sonrisa sardónica vio no solo deseo, sino sed de humillar, pisotear, destruir. Lentamente, con deleite, comenzó a rasgar la fina tela en su hombro. El sonido del tejido desgarrándose resonó en el ensordecedor silencio de su conciencia más fuerte que un disparo. En ese momento, su mundo, su vida, su alma se rasgaron junto con ese vestido. Y antes de que continuemos, cuéntenme, ¿qué tiempo hace donde están y de qué ciudad son? Me interesa mucho leer los comentarios. Todo comenzó con luz y paz. Ekaterimburgo despertaba bajo el suave sol de junio, que se filtraba por las ventanas de un típico edificio de 5 plantas en un barrio residencial, inundando de oro el modesto pero impecablemente limpio apartamento. Alexei Petrovich Sokolov, un hombre cuyo rostro estaba surcado por arrugas como un mapa de años vividos, estaba sentado en su pequeña cocina. Era un ferroviario jubilado, un veterano cuya vida siempre había seguido un horario estricto y comprensible. Levantarse temprano, ejercicios, desayuno. Sus movimientos eran lentos, pero seguros, como los de un hombre acostumbrado a depender solo de sí mismo. El aire olía a té preparado en un vaso con la princesa Nuri, y ligeramente a Balokordin. En la pared colgaba una alfombra con ciervos descoloridos, y al lado fotos en marcos de madera que capturaban instantes pasados. Ahí estaba él, joven, en uniforme militar con una mirada clara y obstinada. Ahí su difunta esposa con una sonrisa bondadosa y tímida. Ahí su hija, que murió tan joven. Y numerosos retratos de Katia, desde bebé hasta los actuales. Ella era el centro de su universo. De su habitación salió ella, su nieta Katia, descalza, con una camiseta larga, con el cabello castaño revuelto tras el sueño. Se acercó al abuelo por detrás, lo abrazó en silencio por los hombros huesudos y flacos y hundió la nariz en su nuca canosa. Él se sobresaltó, pero enseguida su rostro severo se suavizó, y en las comisuras de los ojos se formaron arruguitas de una sonrisa apenas perceptible, cálida. Tras la muerte de los padres de Katia, él se convirtió en todo para ella, padre, madre, único baluarte en este mundo, y ella se convirtió en el sentido de su existencia. Desayunaban casi en silencio. Él, su sándwich con salchichón de doctor, ella, yogur. Era su silencio habitual, lleno de comprensión mutua, cuando las palabras no son necesarias. Él la observaba, cada uno de sus movimientos, y en su alma se extendía una tranquila felicidad senil. En ella veía la continuación de todos los que había amado y perdido, sus ojos grises y serios, su sonrisa suave, su voz tranquila. Todo en ella le era infinitamente precioso. Tras el desayuno, ella comenzó a prepararse para el conservatorio de música. Su flauta era su pasión.
Cuando tocaba, los sonidos puros y ligeros llenaban el apartamento, y a Alexei Petrovich le parecía que incluso el viejo mobiliario y las paredes escuchaban conteniendo la respiración. Él mismo le entregó el estuche negro, ajustó con gesto habitual el ligero abrigo sobre sus hombros. La acompañó hasta la puerta, y luego durante mucho tiempo se quedó en el balcón mirando cómo su figura delgada se alejaba por el sendero, hasta que desapareció en la esquina. Solo entonces, con un suspiro pesado, regresó al apartamento vacío. El día se arrastraba como siempre. Ida al supermercado, charlas cortas con las vecinas en el banco sobre precios y achaques, ver las noticias en el viejo televisor. Todo era familiar, predecible, fiable. No buscaba más de la vida. Lo principal era que Katia estuviera sana y feliz. Se sentía como un viejo árbol casi seco, pero que aún con sus últimas fuerzas extendía sus ramas para proteger de la intemperie al único brote tierno. Por la tarde Katia regresó agitada y alegre. Sus ojos brillaban y en las mejillas jugueteaba un rubor. Desde la puerta anunció que una compañera de clase la había invitado a su cumpleaños. Sería un grupo pequeño, solo los suyos. Alexei Petrovich frunció el ceño de inmediato. No confiaba en esas fiestas modernas con su música alta y costumbres libres. La ansiedad, como una corriente fría, tocó su corazón. Vio cómo ella esperaba su respuesta, temiendo un rechazo, y su corazón se apretó. No se puede mantenerla encerrada eternamente. Ya no es una niña, necesita comunicación, amigos, sus pequeñas alegrías. Guardó silencio largo rato, sopesando pros y contras, mirando su rostro cabizbajo. Finalmente, con esfuerzo, expresó su acuerdo, pero con la condición de que regresara no tarde. Su entusiasmo no tuvo límites. Se lanzó a su cuello, cubriéndolo de besos rápidos como el piar de un pájaro. Cuando se fue, elegante en el sencillo vestido de algodón que él le había regalado, lo invadió de nuevo esa vaga inquietud. Se quedó en el umbral, despidiéndola con una mirada larga y pesada, hasta que la puerta del ascensor se cerró tras ella. En el apartamento se hizo un silencio antinatural. Esa quietud oprimía, llena de un presagio indefinido. No encontraba lugar, iba de habitación en habitación, escuchando cada ruido tras la ventana. No sabía que su mundo ya estaba al borde del abismo, y esa noche sería la última de su vida tranquila. El día de la fiesta, para el resto de Ekaterimburgo, fue el más obviano. La vida seguía su curso, los peatones corrían por sus asuntos, los tranvías traqueteaban, la ciudad rugía y respiraba. Pero en uno de los patios, perdidos entre bloques anónimos, se condensaba una energía oscura diferente. Junto a los garajes merodeaban sin hacer nada 3 chicos, Vadim, Boris e Igor. Vadim era el líder no oficial de ese pequeño grupo, alto, seguro de sí mismo con una sonrisa insolente. Se movía con la gracia desenvuelta de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Su padre, un pez gordo en la milicia urbana, era para él un escudo invisible pero fiable que garantizaba total impunidad. A su lado, como una sombra inseparable, seguía Boris, una montaña de músculos y mínimo pensamiento, ejecutor leal de voluntades ajenas. Cerraba el trío Igor, ágil, inquieto, con mirada servil. Siempre intentaba adivinar el deseo del líder y ganarse su aprobación. Bebían cerveza barata directamente del cuello, escupían perezosamente al asfalto y discutían cómo disipar el aburrimiento mortal de la noche que se avecinaba. Su charla era una mezcla de chistes vulgares, alardes de victorias ficticias y desprecio por todo lo que no encajaba en su primitiva visión del mundo. En su pequeño reino de hormigón eran reyes y su aburrimiento era peligroso. Pasó un grupo de chicas de su escuela. Los chicos las despidieron con bromas grasientas y silbidos. Las chicas, ruborizadas, aceleraron el paso fingiendo no oír.
Esa reacción predecible solo los azuzó más. Se embriagaban con su poder, el poder de hacer sentir incómodos a los demás, el poder de infundir miedo. Y entonces Igor, queriendo impresionar con su información, mencionó el cumpleaños al que iba Katia. En cuanto sonó su nombre, algo cambió en la mirada de Vadim. Brilló una chispa depredadora evaluadora. Katia Sokolova, la chica tranquila del conservatorio, la mejor alumna, la que siempre los miraba como si no existieran. Intocable. Y eso precisamente la convertía en un objetivo increíblemente atractivo. Vadim dio un largo trago a la cerveza y luego aplastó la lata vacía en el puño con un crujido. Sonrió, lentamente, maliciosamente, solo con los labios. Compartió su idea con los demás. Aún no era un plan claro, más bien una semilla lanzada a la tierra fértil de sus almas depravadas. Habló de que había que darle una lección a esa santurrona, mostrarle la vida real. Boris gruñó en aprobación. Igor rió nerviosamente, pero obsequioso. La semilla del mal fue sembrada. El aburrimiento se evaporó al instante, reemplazado por la anticipación de un entretenimiento cruel. Habían encontrado ocupación para la noche. Los tres se miraron, y en esa mirada común se selló un pacto silencioso y sucio. La trampa estaba lista para cerrarse, y la víctima, sin sospechar nada, caminaba directo hacia ella, pensando en música y amigos. El apartamento donde se celebraba la fiesta pertenecía a los padres de una compañera, que prudentemente se habían ido a la dacha. Era un reino de libertad temporal, caos y alcohol barato. El pesado y dulzón olor de la Vishniovaya de Vyatka se mezclaba con el humo de los cigarrillos, creando una atmósfera densa y sofocante. De los altavoces del viejo equipo de música retumbaba pop, haciendo vibrar el suelo y las paredes. Los adolescentes, embriagados no tanto por el alcohol como por la sensación de libertad, se agrupaban, reían a carcajadas, bailaban, flirteaban. Katia se sentía ajena allí. Había ido por compañía con su amiga, no queriendo parecer cuervo blanco. Pero con cada minuto su incomodidad interna crecía. La música alta presionaba los oídos, las charlas vacías sobre nada causaban tedio. Estaba junto a la pared, sosteniendo un vaso de plástico con cola tibia, y con nostalgia pensaba en casa, en el abuelo, en su habitación tranquila. Quería simplemente desaparecer, disolverse. Su amiga, al contrario, estaba en su elemento. Ya bailaba con alguien en el centro de la habitación, reía y le hacía señas alegres a Katia para que se uniera. Katia solo sonrió débilmente y negó con la cabeza. Dio otro sorbo a la cola y en ese momento sintió sobre sí una mirada, pesada, pegajosa, desnudante. Alzó los ojos y se encontró con la mirada de Vadim. Él estaba al otro extremo de la habitación, apoyado en el marco de la puerta mirándola fijamente. No sonreía, solo miraba, intensamente, depredadoramente, como una boa a un conejo. A su lado, como perros fieles, merodeaban Boris e Igor. Murmuraban algo en voz baja, asintiendo hacia ella, y sus sonrisas no auguraban nada bueno. El corazón de Katia dio un vuelco ansioso. Instintivamente dio un paso atrás, intentando ocultarse tras las espaldas de otros invitados. Pero era inútil. Se sentía como en un escenario iluminado, y ellos, espectadores en la sala oscura, que no habían venido al espectáculo, sino a una ejecución. Intentó encontrar con la vista a su amiga, pero ésta se había perdido en la multitud. Katia quedó sola, y él comenzó a moverse. Lentamente, sin quitarle los ojos de encima, cruzó toda la habitación directo hacia ella. La multitud se apartaba ante él como agua, ante un rompehielos. Caminaba con esa seguridad insolente que da la conciencia de su propia fuerza e impunidad. Boris e Igor lo siguieron, cortándole las vías de escape. Katia se quedó paralizada, helada de miedo.
No había dónde huir. La puerta a la escalera estaba tras sus espaldas. Ventana, tercer piso. Estaba atrapada. Él se acercó hasta rozarla. De él olía a alcohol y loción cara, una combinación asfixiante, nauseabunda. ¿Qué? ¿Te aburres, preciosa? Su voz era melosa, pero con notas metálicas. Ella no respondió nada, solo apretó más el vasito en la mano. Nosotros no nos aburrimos, continuó él, y su mirada se deslizó por su vestido, por el cuello, se detuvo en los labios. Sabemos cómo divertir a una modesta como tú. Extendió la mano para tocarle el cabello, pero ella instintivamente se apartó. Ese movimiento lo azuzó. La sonrisa se ensanchó, se volvió más maliciosa, salvaje. «Esto nos gusta». Fingió ofrecerle beber de su botella. Era un pretexto para acercarse más, invadir su espacio personal. Dijo que tenían un lugar mejor, más tranquilo, donde se podía charlar normalmente. Asintió a sus compinches, y estos, entendiendo sin palabras, se posicionaron de modo que la separaron completamente del resto de la compañía. Ninguno de los invitados divertidos notó siquiera esa pequeña escena silenciosa. Todos estaban demasiado ocupados consigo mismos. Katia comprendió que estaba a punto de pasar algo terrible. Sus labios temblaron, pero se esforzó al máximo por no mostrar miedo. Dijo en voz baja pero firme que tenía que irse a casa, que su abuelo la esperaba. La palabra abuelo provocó en Vadim un ataque de risa. «El abuelo puede esperar», masculló él, y su rostro de repente se volvió malvado y duro. «Tú vienes con nosotros». La agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en su muñeca como tenazas de acero. Intentó liberarse, pero su agarre era mortal. Boris e Igor se acercaron por los lados, formando un muro vivo. No había camino de regreso. Su suave no se ahogó en el estruendo de la música y el bullicio ebrio. La arrastraron hacia la salida, y nadie en ese apartamento lleno de gente siquiera se volvió. El rellano los recibió con penumbra y olor a humedad. El estruendo de la música del apartamento festivo quedó tras la puerta cerrada de golpe, y en el silencio repentino los pasos y respiraciones sonaron antinaturalmente fuertes. Vadim seguía apretando la muñeca de Katia. Su agarre era despiadado. La arrastraba escaleras arriba. Boris iba detrás, empujándola en la espalda. Su presencia silenciosa oprimía no menos que su fuerza bruta. Igor se agitaba cerca. Su risa nerviosa rebotaba en eco por las paredes raídas. Katia dejó de forcejear. Su cuerpo se volvió de algodón, ajeno, y en la cabeza zumbaba. Intentó decir algo, susurrar que se equivocaban, que no era a quien buscaban. Su voz baja se perdía en la vacuidad resonante del vestíbulo, y en respuesta solo oía la risa burlona de Igor. «Vamos, no te hagas la difícil», masculló Vadim sin volverse. «Solo queremos charlar». Su tono era engañosamente calmado, y ese contraste entre la voz y el agarre de acero helaba la sangre. Le decía que se había creído demasiado, que las chicas tranquilas como ella eran en realidad las más viciosas. Cada palabra era como una bofetada, como un escupitajo al alma. No solo la arrastraba por la fuerza, la destruía metódicamente, palabra a palabra, su voluntad, su dignidad. Subieron otro piso. La bombilla tenue del techo parpadeaba, sacando de la oscuridad paredes garabateadas, botones de ascensor quemados con cerillas, montañas de colillas en una lata de conservas en el alféizar. Era un mundo paralelo a su vida limpia y luminosa, y ahora esos dos mundos chocaban. Su mundo se resquebrajaba. En la cabeza martilleaba un solo pensamiento. «Abuelo, él espera, él se preocupa». Ese pensamiento causaba un dolor casi físico, más agudo que los dedos de Vadim clavados en su brazo. Debí escucharlo. Debí quedarme en casa. Pero era demasiado tarde. Se detuvieron ante una puerta anodina, forrada de cuero sintético viejo y agrietado. Igor, como un lacayo experto,
Sacó una llave del bolsillo. El metálico traqueteo en la cerradura sonó para Katia más fuerte que un disparo. 2 clics secos de la cerradura, como 2 martillazos en la tapa de un ataúd. La puerta se abrió con chirrido y al rostro les golpeó una ola de aire viciado, rancio, olor de local deshabitado y abandonado. Tras el umbral, oscuridad absoluta impenetrable. Vadim la empujó dentro sin ceremonias. Tropezó y cayó de rodillas, despellejándose la piel. La puerta se cerró de golpe tras su espalda, cortando el último islote de luz tenue del vestíbulo. La cerradura clicó de nuevo. Quedó en completa oscuridad, oyendo solo la respiración pesada de los 3 chicos y el latido de su propio corazón, que parecía a punto de romperle el pecho, y en ese silencio comprendió que todo había terminado. La oscuridad estaba viva, respiraba, se movía, oprimía. Durante un tiempo, Katia simplemente yació en el frío y polvoriento suelo, incapaz de moverse, aturdida por la caída y el horror. Luego alguien encendió un mechero. La pequeña llamita arrancó del manto un trozo de espacio, un colchón sucio en la esquina, montañas de colillas, botellas vacías y 3 rostros distorsionados por la llama danzante, parecidos a máscaras de una pesadilla nocturna. Se encendió la luz. La bombilla tenue sin pantalla bajo el techo inundó la habitación de luz mortecina amarilla. El apartamento estaba completamente destrozado, papel tapiz arrancado, enchufes sacados, montañas de basura. Era una guarida, un antro, un lugar donde habitaba lo que hace que la gente normal cierre con llave, y ella estaba allí, en el centro de ese infierno. Intentó levantarse, pero Boris, silencioso y masivo, con un movimiento la empujó de vuelta. Cayó sobre el colchón grasiento, que parecía haber absorbido toda la suciedad y desesperación del lugar. Vadim se acercó y se agachó frente a ella. Sonreía. Era la sonrisa de un cazador que ha acorralado a su presa y ahora decide perezosamente qué hacer con ella. «¿Y bien, te asustaste?» Extendió la mano y pasó el dorso por su mejilla. Ella se estremeció como de un golpe. «¡No me toques!», susurró ella. Los labios no obedecían, las palabras salieron débiles, lastimeras. Esa resistencia, ese miedo, esa pureza, todo eso era para ellos como un trapo rojo para un toro. Se embriagaban con su poder sobre ella. Igor encendió un viejo magnetofón de casetes, y la habitación se llenó de nuevo de música vulgar y alta. Era inapropiada, salvaje en esa atmósfera opresiva, y eso la hacía aún más aterradora. No tenían prisa, disfrutaban el momento, abrieron más cerveza, bebían, reían a carcajadas, discutiendo de ella como de un objeto. Hablaron de lo correcta que era, intocable, y que ahora lo arreglarían. Cada palabra la golpeaba, la humillaba, la pisoteaba en el barro. Cerró los ojos, los apretó con fuerza, intentando desconectarse, imaginar que no estaba allí. Veía el rostro del abuelo, sus ojos bondadosos y ansiosos. Oía los sonidos de su flauta, puros y luminosos. Pero la realidad era inexorable. Vadim asintió a sus compinches. Era la señal. Boris se acercó y se sentó al borde del colchón, bloqueándole el camino. Igor se puso junto a la puerta. La trampa se cerró definitivamente. Vadim se inclinó hacia ella de nuevo. «¡Basta de hacerte la modesta!», siseó. «Tú misma lo querías». La agarró por los hombros. Ella gritó. No fue un grito, un sollozo delgado y desesperado que se ahogó al instante en el estruendo de la música. Se resistió, arañó, intentó empujarlo, pero sus fuerzas eran insignificantes comparadas con su poder ebrio y animal. Él le reía en la cara. La fina tela de su vestido de algodón, el mismo en que se sentía tan elegante, crujió bajo sus manos. Ese sonido, el seco y agudo desgarrón del tejido, fue para ella el punto final. En ese momento se rompió no solo el vestido, se rompió algo dentro de ella,
algo frágil, luminoso, puro, su mundo, su fe en la gente, su futuro. Todo se hizo trizas junto con esa tela. Su cuerpo dejó de resistirse, se volvió ajeno, como si no fuera suyo. La conciencia se desprendió, flotó hacia arriba, bajo el techo sucio, y desde allí, a distancia segura, observaba lo que hacían con esa muñeca inmóvil en el colchón grasiento. Ya no sentía ni dolor ni humillación, solo frío, un frío absorbente e helado que la llenó por dentro congelando el alma. Hicieron con ella todo lo que quisieron, por turnos, animándose mutuamente con chistes sucios y risas. Y ella simplemente yacía con ojos abiertos que no veían nada, mirando un punto en el techo donde se extendía una mancha oscura de moho. El tiempo se detuvo, una eternidad negra e infinita, llena de respiración ajena, manos ajenas, dolor ajeno. Cuando todo terminó, perdieron todo interés en ella. Volvieron a beber cerveza, fumar, discutir a carcajadas sus hazañas. Para ellos era solo un objeto usado que se podía tirar. Pasado un tiempo se fueron, dejándola sola en ese apartamento destrozado, en ese silencio ensordecedor que siguió al estruendo de la música. La puerta se cerró con estrépito tras ellos. No cerraron con llave. Ya no era necesario. No recordaba cómo salió de ese apartamento. No recordaba cómo bajó la escalera, cómo salió a la calle, donde ya amanecía. Su cuerpo se movía en automático y la conciencia estaba lejos. Caminaba por calles matutinas desiertas y los raros transeúntes, apresurados al trabajo, se apartaban de ella, de su vestido rasgado, de su mirada vacía y muerta. No los veía, no oía el ruido de la ciudad despertando. Estaba en su propio infierno silencioso. No recordaba cómo llegó a casa, cómo abrió la puerta con su llave. Alexei Petrovich la encontró en el pasillo. Simplemente estaba sentada en el suelo, apoyada contra la puerta, mirando un punto. Él se lanzó hacia ella, comenzó a preguntar, a zarandearla, pero ella no reaccionaba. Sus ojos eran como los de una muñeca de cristal, vacíos e inmóviles. Y entonces vio su vestido, rasgado, sucio, y los moretones en brazos y cuello. El mundo de Alexei Petrovich se derrumbó en ese momento. Ese mundo tranquilo y acogedor que tan diligentemente había construido y protegido, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Miraba a su nieta, a esa muñeca rota e inerte, y en su alma surgía una furia negra e helada que no había sentido ni siquiera en la guerra. La ambulancia llegó rápido. La enfermera, una mujer joven, al ver a Katia lo comprendió todo sin palabras. La cubrió con una manta, le hizo una inyección. En el hospital la llevaron inmediatamente a ginecología. A Alexei Petrovich le dijeron que esperara. Y él esperó. Se sentó en un banco duro en el pasillo del hospital, que olía a cloro y sufrimiento, y el tiempo para él se detuvo. Estuvo sentado 1 hora, 2, 3. Pasaban médicos, enfermeras, carritos con pacientes. No notaba nada. En su cabeza solo una imagen, su Katia sentada en el suelo del pasillo con ojos vacíos. Finalmente salió el médico, cansado, no joven, con mirada apagada. Dijo que el estado de la chica era estable, pero grave. No físicamente, psicológicamente. Shock, apatía. Decía términos médicos, pero Alexei Petrovich no escuchaba. Hizo solo una pregunta. ¿Fueron ellos? El médico guardó silencio largo rato, luego dijo en voz baja, casi susurro, «Sí», y añadió que ya habían informado a la milicia. A Alexei Petrovich lo llevaron a la habitación. Katia yacía en la cama bajo la sábana blanca institucional. Dormía bajo sedantes. Su rostro estaba pálido, casi transparente. Bajo los ojos se habían formado sombras oscuras. Parecía tan pequeña, tan frágil en esa enorme cama de hospital. Él se sentó en una silla junto a ella. Tomó su mano inerte y fría en las suyas. Sus grandes palmas callosas apretaban con cuidado sus dedos delgados.
Así estuvo varias horas, inmóvil, mirando su rostro. En él luchaban dos sentimientos: ternura ilimitada por ella y odio absorbente e incinerador hacia quienes lo habían hecho. Recordaba la guerra, recordaba cómo mataba enemigos. Entonces era simple. Estaba la patria, la orden, el enemigo que había que destruir. Ahora todo era diferente. El enemigo estaba aquí, en su ciudad, caminaba por las mismas calles, y ese enemigo no tenía uniforme, no tenía insignias, pero existía y debía ser destruido. En la habitación asomó una enfermera. Dijo que la hora de visitas había terminado. Alexei Petrovich se levantó a regañadientes. Se inclinó y besó a Katia en la frente. Su piel estaba fría. Salió del hospital y se encontró en la calle. La ciudad vivía su vida, rugía, se apresuraba, y ese contraste entre su dolor y la indiferencia del mundo circundante era insoportable. Caminó lentamente a casa, sin distinguir el camino. En su cabeza ya maduraba un plan. Frío, claro, despiadado. Si la ley no podía proteger a su nieta, lo haría él mismo, a cualquier precio. La comisaría lo recibió con olor a tabaco barato, café rancio y aburrimiento oficial. Suelos desgastados, paredes pintadas de verde monótono, carteles con llamadas a la vigilancia. Gente de uniforme y civil andaba por los pasillos con rostros preocupados y a la vez indiferentes. El caso de Alexei Petrovich era uno de cientos, un grano de polvo en el enorme mecanismo lento de la justicia. Lo interrogó un joven investigador con ojos cansados y manchas de bolígrafo en los dedos. Hacía preguntas estándar, anotando respuestas en el acta. Alexei Petrovich hablaba ronco, con dificultad eligiendo palabras. Contaba cómo era Katia antes de esa noche y cómo la encontró en el pasillo. Cada palabra le costaba dolor, como si reviviera ese horror. El investigador escuchaba, asentía, suspiraba con simpatía, pero en sus ojos el anciano veía solo cansancio profesional, no participación sincera. Mientras esperaba en el pasillo el fin de unas formalidades, los trajeron, a los tres, Vadim, Boris e Igor. No parecían asustados, más bien molestos, como si los hubieran arrancado de asuntos importantes. Vadim iba delante, manos en los bolsillos, mirando insolentemente alrededor. Captó la mirada de Alexei Petrovich y en sus labios pasó una sonrisa burlona. No había ni arrepentimiento ni miedo, solo confianza en su total impunidad. Y media hora después apareció en la comisaría el padre de Vadim, un alto coronel de milicia bien afeitado en un impecable uniforme. No caminaba, se llevaba a sí mismo. De él emanaba poder y desprecio por ese mundo bullicioso de simples mortales. Pasó junto a Alexei Petrovich sin dignarse mirarlo, y sin llamar, entró en la oficina del jefe de comisaría. Desde ese momento todo cambió. La atmósfera en la comisaría, ya no muy activa, se volvió completamente somnolienta. Los milicianos que antes revoloteaban alrededor de los detenidos, ahora se esforzaban por mantenerse alejados. El investigador que interrogaba a Alexei Petrovich comenzó a evitar su mirada. Una hora después, soltaron al trío, directo de la oficina del jefe. Salieron al pasillo riendo. Vadim, al despedirse, palmeó el hombro de un teniente y le susurró algo al oído, haciendo que éste sonriera obsequiosamente. Pasaron junto al anciano, que seguía sentado en el banco duro. Vadim se detuvo un segundo, lo miró de arriba abajo y dijo en voz baja, pero audible: «¿Qué, abuelo, te quejas? Esfuerzo inútil». Y se fueron, riendo hacia la libertad. Y Alexei Petrovich se quedó sentado en el pasillo vacío, mirando el suelo raído. Se acercó el mismo joven investigador. Dudaba, no sabía cómo empezar la charla. ¿Entiende? Finalmente soltó, sin mirarlo a los ojos. No hay corpus delicti.
La chica estaba borracha. Los testigos dicen que ella se fue con ellos voluntariamente. Nadie la arrastró por la fuerza. ¿Y los moretones? ¿Y el vestido rasgado?, preguntó ronco Alexei Petrovich. El investigador suspiró. Bueno, ya sabe, por descuido. Cosas de jóvenes, no podemos probar nada. Caso cerrado. Dijo eso y se fue rápido, dejando al anciano solo. Alexei Petrovich se levantó lentamente. Las piernas no obedecían. Salió al porche de la comisaría. El sol brillante golpeó sus ojos. La ciudad rugía, vivía su vida, y en esa luz solar, en ese ruido, se sintió absolutamente, desesperadamente solo. No había esperanza. La ley, en la que había creído toda su vida, resultó ser solo un biombo que cubría la ilegalidad de los poderosos. No habría justicia. Estaba en ese porche y en su alma moría todo lo que aún quedaba vivo: fe, esperanza, perdón. Y en esas cenizas nacía algo diferente, frío, duro como el acero. Determinación. Ya no pediría ni esperaría, actuaría. El sistema no los castigó. Entonces, él sería el sistema de justicia. Lo primero fue ir a la estación. En la consigna tenía una vieja maleta y en ella toda su vida de preguerra que hacía tiempo había enterrado. Entre cartas viejas y fotos había una libreta de ahorros, con dinero para el funeral que había guardado. La suma era decente. Ahora serviría para otra cosa, para la guerra. Retiró todo el dinero. La cajera, una chica joven, miró sorprendida al anciano, que con manos temblorosas firmaba los documentos para una suma tan grande. Él no le prestó atención. Con el fajo de billetes en el bolsillo interior de la chaqueta, salió del banco. Ahora tenía medios. Quedaba encontrar un arma. Sabía a dónde ir. En la ciudad había un mercado donde se podía comprar de todo, desde magnetófonos robados hasta kalashnikovs. Era un estado dentro del estado, con sus leyes y reglas. Encontró a la persona adecuada a través de viejos contactos del ejército. Era un tipo huraño, de pocas palabras, con ojos vacíos, que vendía repuestos bajo cuerda. Alexei Petrovich explicó lo que necesitaba. No para cazar, para un asunto. Nombró el tipo de arma que conocía y en la que confiaba. Rifle de francotirador Dragunov. CBD fiable, preciso, infalible y obligatoriamente con silenciador. El vendedor lo miró largo rato evaluándolo, anciano encorvado en chaqueta gastada. No parecía bandido, pero en su mirada había algo que ponía nervioso, algo frío e inflexible. ¿Para qué lo quieres, padre?, preguntó. Deudas viejas a pagar, respondió ronco Alexei Petrovich. El vendedor asintió. Había visto muchos padres con cuentas pendientes con la vida. Nombró el precio. Era enorme. Casi todo el dinero del anciano. Alexei Petrovich no regateó. Silenciosamente sacó el fajo y contó la suma. Quedaron en encontrarse al día siguiente en las afueras, junto a almacenes abandonados. Alexei Petrovich llegó a la hora. El vendedor llegó en unos viejos chigulis. Silenciosamente abrió el maletero. Dentro, envuelta en un trapo engrasado, estaba ella, el rifle, y al lado, balas y un pesado y masivo silenciador. Alexei Petrovich la tomó en manos. Era pesada, fría, real. Sintió el peso familiar del metal. No había sostenido un arma en más de 50 años, pero las manos recordaban. Los dedos se posaron solos en el acero frío. Comprobó el cerrojo, la mira. Todo en orden. Era un buen arma, cuidada. Gracias, dijo al vendedor. Este solo agitó la mano. Ya había recibido el dinero, lo demás no le importaba. Solo ten en cuenta, padre, dijo al despedirse. Si te pillan, no te conozco. Alexei Petrovich asintió. No esperaba otra cosa. Puso el rifle en un largo estuche de lona que había traído. Ahora estaba armado. Ahora estaba listo. Regresaba a casa no como un anciano encorvado, sino como un soldado hacia una misión de combate.
En su alma no había miedo ni dudas, solo vacío frío y resonante y un único objetivo. La noche en el apartamento de Alexei Petrovich era densa y silenciosa. La ciudad tras la ventana vivía su vida, brillaba con luces, rugía, pero aquí, en la pequeña cocina, no penetraba ni un sonido. Sobre la mesa, cubierta con un viejo periódico, estaba ella. El rifle de francotirador desarmado. A la luz de la única bombilla tenue, sus piezas de acero azulado brillaban con un fulgor frío y mortecino. Alexei Petrovich estaba sentado a la mesa. No se parecía al anciano encorvado y aplastado por el dolor que era ayer. Su espalda estaba recta, hombros echados atrás. Los movimientos de sus manos viejas, manchadas de pigmento, eran lentos, pero sorprendentemente precisos y seguros. Limpia el arma. Era un ritual, una ceremonia sagrada. Pasaba un trapo engrasado por cada pieza sus dedos que recordaban el frío del metal desde el 45. Se movían casi instintivamente. El olor del aceite de arma, agudo y amargo, llenó la cocina, desplazando los olores habituales de vejez y medicinas. Era olor a guerra, a muerte, a objetivo. Con cada movimiento el dolor lo abandonaba, la impotencia. Y en su lugar llegaba una furia fría y cristalina. Armó el rifle. Los clics del metal encajando sonaban en el silencio como música. Acopló el pesado silenciador masivo, luego la mira óptica. Levantó el rifle, lo apoyó en el hombro. Se posó familiar, como fundido, como extensión de su cuerpo. Apuntó el cruzado de la mira al interruptor en la pared al otro extremo de la habitación. El mundo se redujo a ese pequeño círculo, donde todo era nítido y claro. En ese círculo no había dudas ni piedad, solo el objetivo. Bajó el rifle y sacó del cajón de la mesa una vieja libreta escolar. En los últimos días, mientras buscaba dinero y arma, no se había quedado de brazos cruzados, había vigilado. Él, anciano anodino en abrigo gastado, horas sentado en bancos, de pie en paradas de autobús, fundiéndose con la multitud urbana. Los estudiaba. A los tres. En la libreta estaban sus direcciones, horarios de vida, a qué hora salían de casa, a qué hora volvían, marcas de sus coches, lugares donde pasaban el tiempo. Sabía todo de ellos. Era un cazador estudiando los hábitos de su presa. Su dedo se detuvo en la primera página. Vadim, líder, hijo del coronel, el más insolente, el más cruel. Había que empezar por él. No sería solo venganza, sería un mensaje. Mensaje a su padre, mensaje al sistema que lo soltó. Junto al nombre había un plano tosco del apartamento que había visto desde la calle y una ventana marcada con cruz, la de su dormitorio. Sabía que Vadim gustaba de estar junto a la ventana con un cigarrillo antes de dormir. Sabía que desde el ático abandonado de la casa de enfrente, esa ventana se veía perfectamente, distancia 120 metros. Para SVD no era distancia. Cerró la libreta. El plan estaba listo, lugar elegido, hora fijada. Quedaba solo esperar la noche. Estaba en su cocina tranquila, y sus únicos interlocutores eran el tic-tac de un viejo reloj y el brillo frío del rifle de francotirador sobre la mesa. El soldado esperaba la orden, y esa orden se la dio él mismo. La noche era oscura y bochornosa. La ciudad se agazapaba esperando la tormenta que no estalló durante el día. Alexei Petrovich se movía por las calles como una sombra. En el largo estuche de lona al hombro llevaba no cañas de pescar, sino muerte. Nadie le prestaba atención. Un anciano con un estuche extraño, en esa ciudad se podía ver de todo. Sin dificultad entró en el vestíbulo de la casa frente a la de Vadim. El viejo candado de la puerta al ático cedió a la primera. La escalera de madera crujiente lo llevó al reino de polvo, telarañas y cosas olvidadas. El aire era viciado, olía a madera vieja y excrementos de palomas.
Encontró la ventana de ático que daba directamente a la casa objetivo. Posición ideal. Extendió en el suelo polvoriento una vieja camiseta, sacó el rifle. Sus movimientos eran pausados, calculados al milímetro. Instaló el arma, apuntó la mira óptica a las ventanas del apartamento de Vadim en el tercer piso. En ellas brillaba luz. Esperó. La paciencia es el arma principal del francotirador. Lo aprendió en la guerra. Se podía yacer en nieve o pantano horas, días, inmóvil, fundiéndose con el terreno, convirtiéndose en piedra, en montículo, esperando la aparición del objetivo. Ahora volvía a ser ese francotirador de 20 años, el cuerpo entumecido, pero no lo notaba. Todo su ser se concentraba en un punto, en el cruzado de la mira. Pasó 1 hora, 2. La ventana estaba vacía. En la cabeza, silencio y vacío. Ningún pensamiento, ninguna emoción, solo espera. Y ahí apareció. La silueta de Vadim surgió en la ventana. Estaba en shorts, torso desnudo. En la mano, botella de cerveza. Se acercó a la ventana. La abrió para dejar entrar un poco de frescura nocturna. Estaba relajado, autosatisfecho, amo de la vida. Dio un sorbo a la cerveza. Miró a la calle. No sabía que a 120 metros, en un ático oscuro, un ojo frío de mira óptica lo observaba. Alexei Petrovich suavemente, casi imperceptiblemente, quitó el seguro. El dedo se posó en el gatillo. La respiración se detuvo. El corazón latía en el pecho rítmicamente, como metrónomo. Capturó en el cruzado el pecho del objetivo, un poco a la izquierda del centro. Inspiración, retención de aliento, presión suave y fluida. No hubo disparo, solo un clic seco y silencioso, un siseo con el que la bala abandonó el cañón. En la mira óptica vio cómo la figura en la ventana se sacudió como de un fuerte empujón. La botella cayó de la mano y se rompió con estrépito en el alféizar. Vadim se llevó la mano al pecho. Su rostro se contorsionó de desconcierto y dolor. Abrió la boca para gritar, pero en lugar de grito solo salió un ronquido de la garganta. Una mancha oscura comenzó a extenderse rápidamente en su torso desnudo. Lentamente, muy lentamente comenzó a deslizarse, resbalando por la pared dejando una raya sanguinolenta. Alexei Petrovich no apartó la vista del ocular hasta que el cuerpo desapareció completamente. Primero, igual de lento y metódicamente desarmó el rifle, lo guardó en el estuche, sin prisa, no dejó nada tras de sí, ni casquillo, ni huellas. Salió del ático tan silenciosamente como entró, bajó la escalera, salió a la calle. La ciudad seguía rugiendo, sin notar que en ella acababa de cumplirse justicia. El anciano se disolvió en la multitud, llevándose la fría satisfacción del cazador que ha abatido la primera presa. Quedaban 2. El disparo en el ático no se convirtió en un gran evento para la ciudad, pero estalló la quietud en el pequeño mundo donde reinaba el padre de Vadim. La noticia de que habían disparado a su hijo, al heredero intocable, se extendió no por periódicos, sino por despachos silenciosos, en susurros asustados. La versión oficial, armada de inmediato por formalidad, era ridículamente absurda. Pelea doméstica, manejo imprudente de arma. Nadie de los informados creía en eso, pero todos fingían aceptarlo. El sistema comenzó a defenderse. El coronel estaba furioso. Era una furia fría y calculadora de depredador cuya territorio osó invadir un extraño. Lanzó todas las fuerzas a buscar al tirador. La ciudad se llenó de patrullas. Detenían a todo anciano sospechoso. Comprobaban documentos. Miraban en bolsas. Pero era como cazar viento en campo abierto. Alexei Petrovich, en su abrigo anodino con una bolsa en la mano, era invisible para ellos. Se fundió con la ciudad, se disolvió en su ajetreo callejero. Vadim sobrevivió. La bala pasó a centímetros del corazón.
Yacía en una habitación individual del mejor hospital, bajo guardia, las 24 horas. Pero la herida física era nada comparada con la herida a su orgullo. Él, amo de la vida, fue abatido como un perro callejero. Su miedo animal se mezclaba con humillación y rabia impotente. Pero el horror más pegajoso y paralizante se instaló en las almas de Boris e Igor. Entendieron de inmediato que no era casualidad. Era un mensaje. ¿Y sabían de quién? Del anciano, del abuelo de esa chica. La idea de que ese anciano silencioso y encorvado, al que ni siquiera consideraban persona, resultara un vengador despiadado con rifle. No cabía en la cabeza y causaba terror. Su mundo acogedor, construido sobre fuerza, dinero e impunidad, se agrietó. De repente comprendieron que no eran cazadores, sino presas. Su vida se convirtió en pesadilla. Dejaron de salir solos de casa. Se sobresaltaban ante cada ruido brusco, en cada anciano transeúnte veían al vengador. La insolente seguridad se cambió por paranoia. Se llamaban constantemente, sus charlas llenas de miedo y acusaciones mutuas. Quedaron encerrados en la jaula de su propio terror. Alexei Petrovich observaba desde fuera. Veía su miedo, y eso le traía una satisfacción sombría y fría. Los había hecho temer, les había robado la paz. Pero no era suficiente. La expiación debía ser completa. Estaba en su cocina y pasó la página de la libreta. Boris, perro fiel, fuerza bruta. El que sujetó a Katia, mientras Vadim le rasgaba el vestido. Alexei Petrovich ya sabía dónde y cómo daría el siguiente golpe. El miedo hacía a sus enemigos descuidados, predecibles, y planeaba aprovecharlo. El miedo es ácido, corroe desde dentro, lento pero inexorable. Boris, antaño montaña de músculos y torpe seguridad, ahora estaba corroído hasta los cimientos por ese ácido. Casi no salía de su apartamento, convirtiéndolo en prisión. Cada timbre, cada ruido en el rellano lo hacía temblar. Bebía. Mucho intentando ahogar el horror pegajoso y paralizante, pero el alcohol solo atenuaba el miedo temporalmente, que luego volvía con nueva fuerza. Sabía que era el siguiente. Tras lo de Vadim, lo sabía con certeza. El anciano vendría por él. Esa idea se volvió obsesiva, su infierno personal. Alexei Petrovich no tenía prisa. Dejó que el miedo hiciera su trabajo. Continuó su vigilancia, deslizándose como sombra anodina por el barrio de Boris. Estudió sus hábitos, de los que ahora quedaban pocos. Pero uno persistía. Cada mañana, a la misma hora, Boris salía por unos minutos al patio para recoger el correo del buzón en el vestíbulo. Era su único contacto corto con el mundo exterior, y eso bastaba. La posición Alexei Petrovich la eligió de antemano. No era tejado ni ático, era un viejo coche Moskvich abandonado, parado en el patio varios años. Tras sus cristales polvorientos y turbios se podía esconder sin ser visto. Temprano por la mañana, antes del amanecer, ya estaba en sitio. Sentado en el asiento trasero del coche oxidado, el rifle yacía en sus rodillas. El patio despertaba gradualmente. Se encendían ventanas, salían los primeros moradores somnolientos apresurados al trabajo. La vida fluía su curso, y nadie sospechaba que en esa decoración de mañana ordinaria pronto se escenificaría un drama sangriento. Finalmente, la puerta del vestíbulo crujió, y en el porche apareció Boris. No se parecía a sí mismo, encorvado, demacrado, sin afeitar. En sus movimientos no quedaba rastro de la antigua fuerza desenvuelta. Miraba nervioso alrededor antes de dar unos pasos hacia los buzones. Alexei Petrovich levantó lentamente el rifle. Capturó en el cruzado la figura de Boris. Este forcejeaba con la cerradura de su buzón, manos temblorosas. El anciano no apuntó a la cabeza ni al corazón. Tenía otro plan. Para eso, otro castigo. No quería matarlo, sino quebrarlo,
humillarlo, quitarle lo de lo que tanto se enorgullecía, su fuerza viril. Bajó la mira. Boris sacó los periódicos, cerró el buzón y se giró para volver a la puerta. En ese momento se quedó inmóvil por una fracción de segundo, convirtiéndose en blanco ideal. El dedo de Alexei Petrovich presionó suavemente el gatillo. El clic silencioso del silenciador se ahogó en el ruido matutino de la ciudad. Boris se sacudió como electrocutado. Su rostro se contorsionó de dolor inhumano y salvaje. No gritó, aulló. Fue un aullido terrible, agudo, casi femenino, lleno de horror y agonía. Soltó los periódicos, se llevó las manos a la ingle y cayó de rodillas. Luego se tumbó de lado, continuando a aullar y rodar por el asfalto. De las ventanas comenzaron a asomarse gente. Alguien salió del vestíbulo, comenzó el alboroto. Alexei Petrovich calmadamente guardó el rifle en el estuche. Sin prisa salió del coche, se mezcló con la multitud de curiosos que ya se agolpaba alrededor de Boris, retorciéndose en el suelo. Estuvo un minuto, miró su obra y luego calmadamente se alejó. Segundo, lo dejó vivo, pero esa vida sería peor que la muerte. Quedaba el último, Igor, el más cobarde, pero también el más astuto del trío. Tras lo de Vadim y Boris, desapareció. Se evaporó. No aparecía en casa. No contestaba llamadas. Se había escondido como rata que siente que vienen por ella. La ciudad se convirtió en colmena agitada. Dos atentados audaces y profesionalmente ejecutados a plena luz del día alarmaron a toda la milicia local. El padre de Vadim, Rasgaba y Metal comprendía que eran eslabones de una cadena y que el tirador no pararía. Las calles se llenaron de patrullas, cada callejón era peinado. Comprobaban a todos los que alguna vez habían tocado un arma, sacudían a veteranos, exmilitares, cazadores. Alexei Petrovich sentía cómo se cerraba el cerco. Sus rutas habituales se volvieron peligrosas. En sus puestos de vigilancia habituales ahora patrullaban coches de milicia. Ya no podía ser sombra anodina. Él mismo se convirtió en objeto de caza. Una noche tocaron a su puerta. En el umbral estaba el agente local, capitán Kashaev. Lo conocía desde hacía años. Lo respetaba como veterano. A menudo se paraba a charlar en el banco junto al vestíbulo, pero ahora no era el buen vecino. Estaba de servicio. «Hola, Petrovich», dijo esforzándose por sonar lo más cotidiano posible. «Tenemos inspección de armas. Tú eres cazador. Tienes escopeta, Alexei». Petrovich silenciosamente lo dejó pasar a la cocina. Su vieja escopeta de caza, de 2 cañones, colgaba en la pared sobre la alfombra. Estaba en su sitio. Kashaev la examinó, comprobó documentos, todo en orden. «¿Oíste lo que pasa en la ciudad?», preguntó el capitán sentándose en un taburete. «Oí», respondió ronco el anciano. «Lo dicen en la tele». «Apareció un francotirador», continuó Kashaev, mirando atentamente a Alexei Petrovich. «Trabaja limpio, profesional, como en el frente». Hizo pausa, esperando reacción, pero el rostro del anciano era impenetrable como piedra. «¿Tú tenías SVD en el frente?», preguntó casualmente el agente. «Tenía», respondió igual de corto Alexei Petrovich. «La mano seguro que recuerda, ¿no?». Era una pregunta directa, un golpe. Alexei Petrovich levantó lentamente sus ojos desvaídos y fríos. «La mano recuerda cómo defender la patria, no disparar a mocosos», cerró. Kashaev se sintió incómodo bajo esa mirada. Se levantó. «Bueno, Petrovich, perdona la molestia. Servicio». Se fue, pero Alexei Petrovich comprendió. Sospecha. Por ahora eran solo suposiciones, intuición de viejo miliciano. Pero era solo el principio. Le quedaba cada vez menos tiempo. Había que encontrar a Igor y acabar el asunto antes de que vinieran por él. Sacó de nuevo su libreta.
No sabía dónde se escondía Igor, pero sabía dónde buscarlo. Tenía novia, y por mucho que la rata temiera, el hambre o el instinto, tarde o temprano, la harían salir de la madriguera. Alexei Petrovich pasó la página. En ella estaba escrita una palabra: cebo. El cebo se llamaba Olya. Era la novia de Igor. Tranquila, discreta, con mirada siempre asustada. Alexei Petrovich la encontró sin mucho esfuerzo. Vivía en una vieja residencia de trabajadores en las afueras, en una habitación diminuta, con solo cama, mesa y armario. La esperó por la noche cuando volvía del trabajo. No amenazó ni asustó. Se acercó como un anciano común pidiendo ayuda. Le habló en voz baja, calmada. Dijo que sabía en qué pesadilla se había convertido su vida. Dijo que sabía cuánto temía. Al principio ella quiso huir, pero en la voz del anciano había algo que la detuvo. No había amenaza. Había cansancio, tristeza y una confianza inquebrantable. Le contó lo que le pasó a su nieta, sin detalles, pero sus palabras bastaron para que Olya lo entendiera todo. No le pidió traicionar a Igor. Le ofreció una salida. Dijo que ese horror se podía terminar. De una vez para siempre. Para eso ella solo tenía que hacer una llamada. Llamar a Igor y citar una cita. En un lugar determinado, a una hora determinada. Le aseguró que a ella no le pasaría nada. Él estaría cerca. La protegería. Olya lloró. Fueron lágrimas silenciosas, amargas de miedo y desesperación. Era una peón en un juego terrible ajeno. Por un lado Igor, a quien una vez amó y ahora temía como al fuego. Por el otro, ese vengador terrible e implacable que mataba a sus conocidos uno a uno. Y ahora ese vengador estaba ante ella, un anciano cansado, con ojos llenos de dolor, ofreciéndole ser cebo. Guardó silencio largo rato, mirando sus manos. Alexei Petrovich no la apuraba, solo esperaba. Sabía que aceptaría. Porque su propio miedo a Igor, a la incertidumbre, era mayor que el miedo a él. Quería que todo terminara de una vez. ¿Qué debo hacer?, susurró ella sin alzar la vista. Alexei Petrovich le explicó su plan. Lugar de cita: parque abandonado en las afueras. Hora: medianoche. Debía decirle a Igor que tenía miedo, que quería huir de la ciudad con él y que tenía dinero. Era el único anzuelo que podía picar una rata acorralada. La dejó sola en su cuchitril para que hiciera la llamada. No dudaba que Igor vendría. No tenía otra opción. Dinero y posibilidad de huir. Era su única chance. El anciano salió de la residencia y se disolvió en las penumbras vespertinas. Ahora todo dependía de esa chica asustada y de cuán hambriento y desesperado estaba su último enemigo. La caza entraba en su fase final. El parque abandonado los recibió con silencio mortecino. Medianoche. La luna, escondiéndose tras nubes rotas, lanzaba manchas pálidas y fantasmales sobre la tierra. Las ramas desnudas de los árboles, como manos huesudas, se tendían al cielo. No había sonido, salvo el crujido de hojas secas del año pasado bajo los pies y el martilleo del propio corazón. Olya estaba junto a la vieja fuente semiderruida, apretando el bolso. Estaba pálida como lienzo, y la sacudía un temblor menudo, ya fuera por la frescura nocturna o por el horror. Se sentía cebo en una trampa, y le daba igual miedo el que debía venir y el que se escondía en alguna parte de la oscuridad observándola. Él surgió de la oscuridad repentinamente como un fantasma. Igor se movía sin ruido pegado a los troncos. Sus ojos de animal acorralado escudriñaban cada arbusto, cada sombra. Ya no era ese chico insolente y seguro. Era sombra de hombre, exhausto por el miedo. Se acercó a Olya, pero no mucho, manteniendo distancia. —¿Dónde el dinero? —siseó en lugar de saludo. —Yo lo tengo —balbuceó Olya, esforzándose por articular. —Igor, vámonos de aquí. Tengo miedo. ¿Crees que no tengo miedo yo?
gruñó maliciosamente mirando alrededor. «Es trampa. Lo siento. ¿Dónde está?» La agarró por los hombros y la sacudió. «¿Dónde está ese anciano?» Y el anciano estaba muy cerca. Alexei Petrovich yacía en el tejado del viejo cine de verano abandonado al borde del parque. Era parte de ese tejado, parte de esa noche. En la mira óptica veía a ambos. Veía el miedo en el rostro de la chica y el pánico en los ojos de su última presa. No tenía prisa. Esperaba. Esperaba el momento en que Igor se quedara inmóvil, cuando por una fracción de segundo olvidara el peligro y se convirtiera en blanco quieto. Igor soltó a Olya. Miró de nuevo alrededor y, al parecer no viendo nada sospechoso, se calmó un poco. Se acercó más. «Bueno», dijo ya con tono diferente, más calmado. «Dame el dinero y larguémonos». Extendió la mano. Olya, temblando, comenzó a abrir el bolso. Igor miraba impaciente sus manos. En ese momento estaba completamente absorto en esperar el dinero. Se quedó inmóvil. Era esa fracción de segundo. El dedo de Alexei Petrovich se posó suavemente en el gatillo. En el cruzado veía el rostro de su enemigo, rostro que recordaría para siempre. Último, exhalación y un clic apenas audible. La bala que abandonó el cañón era invisible, silenciosa, pero llevaba todo el peso del dolor, humillación y honor profanado. Igor se sacudió como golpeado por puño invisible. Se quedó inmóvil un segundo. Sus ojos se abrieron de desconcierto. Miró a Olya, luego sus manos, como intentando entender qué pasó. Luego lentamente bajó la vista a su pecho, donde en la chaqueta comenzó a extenderse rápidamente una mancha oscura y húmeda. Abrió la boca, pero en lugar de grito, solo salió un ronquido burbujeante y bajo. Dio un paso atrás, tropezó y cayó pesadamente de espaldas. Su cuerpo se convulsionó varias veces y se inmovilizó. Los ojos, muy abiertos, miraban sin pensar el cielo nocturno turbio. Olya se quedó petrificada, helada de horror. El grito se atascó en su garganta. Miraba alternadamente el cuerpo inmóvil de Igor y la oscuridad de donde vino la muerte, incapaz de moverse. Alexei Petrovich no apartó los ojos del ocular, miraba a su presa abatida hasta asegurarse de que no respiraba. Todo. Fin. Tercero. Lentamente apartó el rifle. Dentro, un vacío resonante y ensordecedor. No había alegría ni satisfacción, ni alivio, solo cansancio infinito. La guerra terminó, su guerra personal, y él ganó. Pero en la guerra no hay vencedores. Igual de metódico y pausado, como siempre, desarmó el rifle pieza a pieza y lo guardó en el estuche de lona. No miró hacia el parque, donde yacía el cuerpo, y se había quedado petrificada de horror la figura solitaria de la chica. Ya no le concernía. Su misión estaba cumplida. Se levantó, colgó el estuche al hombro y sin mirar atrás se dirigió a la salida del tejado. Bajó por la escalera crujiente, salió al patio y se disolvió en los callejones oscuros y desiertos de la ciudad nocturna. Iba a casa. Por primera vez en muchos días, iba no como cazador ni como presa, iba simplemente como un anciano cansado que ya no tenía asuntos en este mundo. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una nueva noticia, transmitida en susurros asustados. Tercero, ese mismo Igor, a quien todos buscaban, fue encontrado muerto en el parque abandonado. Ahora nadie dudaba. En la ciudad actuaba un vengador frío y metódico. En el apartamento de Alexei Petrovich reinaba el silencio. Estaba sentado en su viejo sillón junto a la ventana, mirando la calle. El rifle, su fiel y terrible compañero, estaba desarmado, limpiado minuciosamente y escondido en el rincón más lejano del altillo, bajo una montaña de trastos inútiles. Su trabajo estaba hecho. No se sentía héroe. No se sentía vencedor.
Sentía solo vacuidad y cansancio plomizo infinito. Hizo lo que debía hacer. Restauró la justicia como él la entendía. Pagó las cuentas, pero no trajo alegría. Por la noche volvieron a tocar a su puerta. Sabía quién era. Abrió. En el umbral estaba el capitán Kashaev, agente local. Estaba solo, en ropa civil. Su rostro estaba cansado y triste. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Alexei Petrovich se apartó silenciosamente, dejándolo pasar a la cocina. Se sentaron frente a la misma mesa donde días antes yacía el rifle desarmado. Kashaev guardó silencio largo rato, mirando sus manos. ¿Lo encontraron?, dijo finalmente. A Igor. Un disparo, directo al corazón, como al primero. Trabajo profesional. Alexei Petrovich no respondió nada. Solo miraba al capitán con sus ojos desvaídos. «Sabemos que fuiste tú, Petrovich», continuó Kashaev alzando la vista. «No se puede probar, claro. Ni pruebas ni testigos. Trabajaste limpio, de frente. Pero lo sabemos, lo sé». De nuevo silencio. Era denso y pesado. «¿Para qué viniste?», preguntó ronco el anciano. «¿A arrestarte?». Kashaev sonrió torcidamente. «No tengo base para eso. Ni una. Vine no como miliciano. Vine simplemente a hablar». Sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos. Lo ofreció al anciano. Alexei Petrovich negó con la cabeza. El capitán encendió uno. Exhaló humo. «Sabes, Petrovich, llevo 20 años en la milicia. He visto de todo, pero algo así». Se atragantó. «Te entiendo. De verdad, como hombre a hombre te entiendo. Si le pasara algo así a mi hija, no sé qué haría». Guardó silencio de nuevo, mirando por la ventana. «Pero hay ley». En voz baja, casi para sí, añadió. «Y tú la transgrediste. ¿Y ellos no la transgredieron?». Por primera vez en toda la charla, en la voz del anciano, aparecieron notas duras. «Cuando destrozaban a mi nieta, a mi niña, no transgredían la ley, y cuando los soltaron en una hora porque uno tiene papá coronel, eso es por ley. ¿Dónde estaba tu ley entonces, capitán?». Kashaev no tenía qué responder. Bajó la cabeza, apagando ceniza en un plato. «El caso lo cerrarán», dijo tras larga pausa. «Por falta de pruebas. Sin resolver. Al tirador no lo encontraremos. El padre de Vadim, claro, escarbará, pero sin apoyo oficial no hará nada. Considera que todo terminó». Se levantó. «Cuídate, Petrovich, y cuida a tu nieta». Extendió la mano al anciano. Alexei Petrovich dudó, pero se la estrechó. Su apretón fue corto y firme. Dos hombres de mundos diferentes que en ese momento se entendieron sin palabras innecesarias. Kashaev se fue. Alexei Petrovich cerró la puerta tras él y giró 2 veces la llave en la cerradura. Pasó una semana, luego otra. La ciudad se calmaba gradualmente. Los atentados ruidosos que agitaban mentes pasaban lentamente a leyendas urbanas, que se contarían en susurros mucho tiempo. El caso del misterioso francotirador, como predijo Kashaev, se cerró oficialmente. Al vengador invisible no lo encontraron. Alexei Petrovich vivía su vida tranquila habitual. Iba al supermercado, se sentaba en el banco, veía televisión. Pero algo intangible había cambiado. En sus movimientos apareció la antigua seguridad. La espalda se enderezó. Ya no era el anciano roto y aplastado por el dolor. Era un soldado regresado de la guerra. Cada día iba al hospital a ver a Katia. Ella aún estaba allí. Sus heridas físicas sanaban, pero las del alma eran mucho más profundas. Hablaba poco. La mayor parte del tiempo yacía mirando el techo. Pero cuando el abuelo le tomaba la mano, en sus ojos vacíos aparecía una sombra de conciencia. Lo reconocía, y eso era lo principal para él. Una vez llegó y vio que estaba sentada en la cama, sosteniendo la flauta que él le trajo. No tocaba,
solo pasaba los dedos por sus válvulas plateadas. Se sentó junto, y ella por primera vez en todo ese tiempo giró la cabeza hacia él y sonrió débilmente. Era solo sombra de su antigua sonrisa, pero para Alexei Petrovich era más brillante que el sol. Comprendió que regresaría, no enseguida, no pronto, pero se recuperaría, y él estaría junto para ayudarla. Por la noche se sentó en su sillón junto a la ventana. Tras la ventana caía una lluvia veraniega tranquila, lavando el polvo y suciedad de la ciudad. En el apartamento reinaba limpieza y paz. Miraba la foto de su nieta en la pared, niña con grandes ojos claros y sonrisa feliz. Hizo todo para que esa sonrisa volviera a ella. No se arrepentía de nada. Sabía que pagó un alto precio. Su alma fue quemada por esa guerra. Pero mirando la lluvia que lavaba el mundo, sentía no vacuidad, sino paz. Paz pesada, sufrida, de un hombre que cumplió su deber hasta el fin. La justicia, aunque terrible, se cumplió. Su guerra terminó. En el espacioso y luminoso apartamento del coronel, padre de Vadim, reinaba un silencio mortecino. Aquí todo gritaba abundancia y poder, muebles italianos caros, reloj antiguo en la pared, colección de armas tras cristal, pero ahora todo parecía decoración fría e insípida en un teatro donde se representó una tragedia. El propio coronel estaba sentado en un profundo sillón de cuero, mirando al vacío. Vestía ropa de casa, sin su impecable uniforme, y eso lo hacía parecer un hombre común, aplastado por el dolor. Envejeció en esas semanas. Su rostro, siempre autoritario y bien cuidado, se hundió. Bajo los ojos se formaron sombras profundas. Su mundo, tan fiable y predecible, construido sobre contactos, dinero y miedo, se derrumbó en un instante. Primero su hijo, su orgullo, su continuación, fue convertido en inválido impotente, y luego dos de sus amigotes, parte de su séquito, fueron eliminados fríamente, y él, coronel todopoderoso, no pudo hacer nada. Sabía quién lo hizo. Desde el primer minuto lo sabía. Ese anciano, el abuelo de esa chica. La idea era insoportable, lo quemaba por dentro. Algún pensionista insignificante, polvo bajo los pies, osó desafiarlo, osó atentar contra su hijo, y ganó. Rodeó su sistema, escupió a la cara de su poder, resultó más listo, más astuto y más despiadado. La furia que hervía en él los primeros días se cambió por ira impotente y fría. Lanzó a buscar al tirador a sus mejores hombres, revolvieron toda la ciudad. Y nada, vacío. El anciano como disuelto, desaparecido, y luego, cuando ya pensaba que el vengador se había agazapado, éste dio dos golpes más, claros, profesionales, sin dejar ni una pista. El coronel se levantó, se acercó al bar y se sirvió un vaso lleno de coñac. Bebió de un trago sin inmutarse. El alcohol no traía alivio. Se acercó a la pared donde colgaba la foto de Vadim, joven, insolente, sonriente, con raqueta de tenis en mano, amo de la vida. Ahora ese amo de la vida yacía en una clínica privada, babeando e incapaz de unir dos palabras. La bala no lo mató, no. Hizo peor. Le quitó la razón. El coronel pasó la mano por el cristal de la foto. Sus dedos temblaban. No era dolor. Era sed de venganza, la misma que movía al anciano. Quería encontrarlo, no para entregarlo a la justicia. La justicia es para débiles. Quería mirarlo a los ojos y estrangularlo lentamente, muy lentamente, con sus propias manos. Volvió al sillón y tomó el teléfono. Marcó un número. «Soy yo», dijo ronco en el auricular. «Encuéntrenme todo sobre él. ¿Con quién respira? ¿Con quién duerme? ¿A dónde va? Quiero saber cada paso suyo». Al otro lado guardaron silencio. El coronel sabía que su orden se cumpliría. No lo dejaría así. Su guerra personal solo comenzaba. La paz fue breve. Muy pronto Alexei Petrovich comenzó a sentir sobre sí una presencia ajena e invisible.
Era un instinto casi frontal, que muchas veces le salvó la vida. Aún no los veía, pero ya sabía. Lo vigilaban. Se manifestaba en detalles. Coche anodino que demasiado a menudo estaba aparcado junto a su casa. Paseante casual que leía demasiado tiempo el periódico en el banco frente a su vestíbulo. Rostro en la multitud que ya había visto en alguna parte. Eran hombres del coronel. Trabajaban no como milicia común, silenciosamente, profesionalmente, sin dejar huellas. No intentaban agarrarlo, solo observaban, recogían información, tejían alrededor su red. Alexei Petrovich fingía no notar nada. Continuaba viviendo su vida habitual. Iba por pan, visitaba a Katia en el hospital. Pero por dentro estaba tenso como muelle comprimido. Volvía a estar en guerra. Solo que ahora la línea del frente pasaba por su propio patio, por el rellano, por el pasillo de su apartamento. Una vez, regresando del hospital, se topó en el vestíbulo con el capitán Kashaev. Este parecía preocupado. «Petrovich», dijo bajando la voz y mirando alrededor. «Vete». «¿A dónde voy yo?», preguntó calmado el anciano. «Aquí tengo a mi nieta. Te alquilo una dacha, lejos de la ciudad, en el bosque. Nadie te encontrará», insistió Kashaev. «No parará. ¿Lo entiendes? Te soltó a sus perros de presa. No actúan por ley». Alexei Petrovich miró largo y pesado a la gente. «Gracias, capitán, por la preocupación. Pero yo viví mi vida. No correré. Estoy en mi tierra». Kashaev comprendió que convencer era inútil. Solo suspiró pesadamente y palmeó el hombro del anciano. «Cuídate», dijo, y bajó rápido la escalera. Alexei Petrovich subió a su apartamento. Sabía que Kashaev tenía razón. El coronel no pararía. Tarde o temprano vendrían por él. Y no sería arresto, sería ajusticiamiento. Se acercó al altillo, dudó un segundo y sacó de allí su estuche de lona. De nuevo se sentó a la mesa de la cocina y a la luz de la bombilla solitaria comenzó a armar su arma. Sus manos no temblaban. En la mirada, resolución fría e helada. Si querían guerra, la tendrían. No pensaba esperar a que vinieran por él. Golpearía primero. La vida de Alexei Petrovich se convirtió en una compleja partida de ajedrez, donde él era simultáneamente jugador y pieza. Sabía que cada paso suyo era seguido y aceptó las reglas de ese juego. Dejó de ser un anciano viviendo por horario. Se volvió impredecible. Cambió rutas al hospital y al supermercado. Podía salir de casa, subir al tranvía, ir 2 paradas, bajar, cruzar la calle y volver en dirección opuesta. Entraba en grandes almacenes y salía por otra puerta. Hacía trabajar a sus colas, nerviosos, perdiéndolo de vista y luego encontrándolo de nuevo. Era un juego agotador y peligroso, pero le daba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para prepararse. En el hospital, Katia regresaba lentamente, dolorosamente lento, a la vida. Comenzó a hablar, primero palabras sueltas, luego frases cortas. Aún era como polluelo asustado caído del nido, pero luchaba. Los médicos lo llamaban milagro. Alexei Petrovich sabía que no era milagro, sino fuerza vital que ardía en ella. Se sentaba junto a su cama, le pelaba una manzana, contaba noticias insignificantes. Nunca le hablaba de lo sucedido, ni de esa noche, ni de lo posterior. Era tierra prohibida y quemada, donde no se podía pisar. Ambos lo sentían. Una vez ella le tomó la mano y preguntó en voz baja: «Abuelo, ¿y qué pasó con ellos?». Su corazón dio un vuelco. Guardó silencio largo, mirando sus dedos delgados y pálidos, apretando su mano callosa. «Los castigaron», respondió igual de bajo. «La ley los castigó». Ella lo miró con mirada larga e infantil. Lo entendía todo, y en su mirada no vio ni condena ni miedo, solo gratitud silenciosa infinita. En ese momento comprendió que todo no fue en vano.
Regresando del hospital, sabía que era hora de acabar ese juego. El coronel no cedería, sus hombres colgarían de la cola hasta recibir orden de actuar. No se podía esperar eso. Había que provocarlos, hacerlos errar, atraerlos a su territorio. Por la noche se sentó a la mesa y escribió una nota corta, solo unas palabras. Sé que me vigilan. Si quieren hablar, los espero mañana al mediodía, allí mismo. No indicó lugar. Debían entender de qué lugar hablaba, del mismo donde todo comenzó. El apartamento donde torturaron a Katia. Dobló la nota y la puso en su buzón, cuya llave colgaba en el tablero común del vestíbulo. Sabía que revisaban su correo. Mañana por la mañana encontrarían la nota y se la pasarían al coronel, y no dudaba que el coronel aceptaría el desafío. Era un golpe a su orgullo que no podía ignorar. La trampa estaba tendida. Quedaba solo esperar si entraba la bestia. La nota actuó como detonador. Cuando se la entregaron al coronel, su rostro, ya gris de ira y noches en vela, se convirtió en máscara de furia. Desafío. Ese anciano insignificante, ese fantasma con rifle, osó lanzarle un desafío abierto. No solo mataba a su gente, jugaba con él, se burlaba de su poder. El coronel arrugó la nota en el puño. No pensaba informar a estructuras oficiales. El asunto dejó de ser servicio. Se volvió personal. Era un duelo, y lo aceptó. Reunió a sus hombres más leales, más duros. No milicianos, sino los que hacían su trabajo sucio. Dos tipos fornidos, con cuellos de toro y ojos vacíos, para quienes la palabra del coronel valía más que cualquier ley. No les dio tarea de arrestar. Ordenó tomar al anciano. Vivo o muerto, le daba igual. Pero mejor vivo. Quería mirarlo a los ojos antes de que muriera. Se preparaban no para detención, sino para asalto. Chalecos antibalas, escopetas de bombeo, radios. Estaban seguros de su fuerza, de su superioridad. Para ellos era trabajo simple. Eliminar a un anciano decrépito que se creía Rambo. No sabían que no iban contra un anciano. Iban contra un soldado que ya les preparó recepción en su territorio. Alexei Petrovich en ese tiempo no se quedó de brazos cruzados. No los esperaba en ese apartamento. Sería demasiado simple, predecible. Los esperaba en su propia casa. Convirtió su pequeño y modesto apartamento, su fortaleza, en trampa. No planeaba disparar. No esta vez. Usó lo aprendido en la guerra como zapador. Usó ingenio y conocimiento de psicología humana. Colocó por el apartamento trampas simples, pero diabólicas falsas. Trampa para osos bajo la alfombra en la entrada. Traba de hilo de pesca atado al armario, que debía derrumbarse sobre quien entrara en la habitación. Dispositivo casero, que debía cortocircuitar la instalación y apagar la luz en todo el vestíbulo. No quería matarlos. Quería asustarlos, humillarlos, quitarles la seguridad. Quería que irrumpiendo en su casa se sintieran como Katia en ese apartamento terrible, impotentes, acorralados. Terminado el preparativo, se sentó en su sillón. El rifle estaba junto, apoyado en la pared. Pero sabía que no lo necesitaría. Su arma principal hoy serían no balas, sino miedo. Estaba sentado en la penumbra de su apartamento, calmado y tenso, esperando a los invitados. Soldado en su posición, listo para el último combate. Vinieron después de medianoche, sin molestarse en timbre o golpes. El viejo y poco fiable candado de la puerta crujió bajo el destornillador y cedió. Dos hombres en ropa oscura y máscaras entraron silenciosamente en la entrada. Se movían confiados, profesionalmente como dueños. En manos, escopetas de bombeo cortas. El primero, más corpulento, dio un paso adelante, pretendiendo pasar a la habitación. Y en ese instante, bajo la alfombra, algo clicó con estruendo. El hombre emitió un aullido animal ahogado. Su pie cayó en vacío, y las mandíbulas dentadas de acero de una gran trampa de caza se cerraron con crujido en su tobillo.
cayó al suelo, retorciéndose de dolor infernal. El segundo, aturdido por la sorpresa, instintivamente corrió al interruptor. En cuanto sus dedos tocaron la tecla plástica, sonó un chasquido seco, saltaron chispas del cuadro y todo el vestíbulo se hundió en oscuridad resonante impenetrable. Funcionó la segunda trampa. En silencio absoluto, roto solo por gemidos del herido, el segundo bandido intentaba frenéticamente encender la linterna de su arma. El rayo de luz arrancó del manto el estrecho pasillo. Avanzó, rifle listo, saltando sobre el compañero retorciéndose en el suelo. No notó el hilo fino, casi invisible en la oscuridad, tensado a altura de rodillas. Tropezó, perdió equilibrio, y en ese instante desde el altillo, donde el anciano solía guardar trastos, sobre él se derrumbó con estruendo ensordecedor un pesado maletín lleno de libros, y tras él todo el viejo y tambaleante armario. El golpe fue tal que el bandido soltó el rifle y lo lanzó contra la pared como un bolo. Yacía en el suelo, aturdido, aplastado por muebles caídos, en completa oscuridad. Su arrogancia profesional se evaporó sin rastro. Lo invadió terror animal. Ellos, tipos duros del coronel, cayeron en trampa como aficionados. Ese anciano decrépito jugaba con ellos como gato con ratones. Y en ese momento, al fondo del pasillo, se encendió luz. No brillante, luz cálida de viejo aplique. En el marco de la puerta, sobre fondo de esa luz, estaba una figura oscura. Era él, Alexei Petrovich. Calmado, erguido, con rifle en manos, no apuntaba. Solo estaba y los miraba, esperaba a los invitados. Su voz resonó en el silencio hueca y calmada. «Pasen, no se corten». El bandido aturdido, bajo el derrumbe de trastos viejos, intentó palpar su rifle pero no alcanzó. Miraba la silueta oscura del anciano, y en sus ojos, iluminados por la débil luz del aplique, solo terror primitivo. Alexei Petrovich se acercó lentamente, con la punta de la bota empujó el rifle, lanzándolo al rincón lejano del pasillo. «Llama al amo», ordenó calmado sin sombra de emoción. «Di que lo esperamos». El bandido con mano temblorosa sacó el móvil. Su voz se quebraba al tartamudear informe al coronel de que cayeron en emboscada y uno herido grave. El coronel llegó en 20 minutos. Estaba solo. Comprendió que sus hombres perdieron y que ahora el duelo era solo entre ellos dos. Entró en el apartamento oscuro, saltando sobre su hombre que aún aullaba e intentaba liberar la pierna destrozada de la trampa. En el pasillo vio al segundo de sus luchadores, pálido y asustado, sentado en el suelo apoyado en la pared. Y vio al anciano. Este estaba sentado en su sillón en la habitación, como esperando a un huésped querido. El rifle estaba junto, apoyado en el brazo. Sobre la mesita pequeña delante yacía una granada, antigua, acanalada limón, F1, de tiempos de guerra. Alexei Petrovich tenía el dedo en el anillo. «Aparta a tus perros», dijo al coronel sin levantarse. El coronel asintió silenciosamente a su hombre ileso. Este, tambaleante, se levantó y, cogiendo al herido por las axilas, lo arrastró fuera del apartamento. Quedaron solos, dos ancianos canos, dos padres. Uno perdió nieta, otro hijo. Guardaron silencio largo, mirándose a través de toda la habitación. En sus miradas ya no había odio, solo cansancio incinerador del alma, infinito. «Ganaste». «Ronco sin expresión», dijo el coronel. «Aquí no hay vencedores», respondió igual de bajo Alexei Petrovich. «Ambos perdimos. Ese mismo día». De nuevo silencio. «¿Qué quieres?», preguntó el coronel. «¿Matarme? Adelante. No tengo miedo. Mi vida de todos modos terminó». «Tu hijo vive», objetó Alexei Petrovich. «¿Y mi nieta? Ella vivirá. Yo la ayudaré». Lentamente quitó el dedo del anillo de la granada. «No quiero nada de ti», dijo. «Quiero que nos dejen en paz, que desaparezcan de nuestra vida».
Para siempre. El coronel lo miró. Ante él no veía asesino, veía soldado defendiendo su casa, su familia, y comprendió que perdió no porque el anciano fuera más listo, perdió porque tras el anciano estaba su verdad, aunque terrible, y tras él solo poder, dinero y mentira. «Está bien», dijo el coronel, «no nos verán más». Se giró y sin mirar atrás salió del apartamento, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Tras esa noche, todo terminó de verdad. La soga invisible que se cerraba alrededor de Alexei Petrovich se aflojó y desapareció. La vigilancia cesó. Los coches anodinos desaparecieron del patio. La vida volvió a su cauce pacífico habitual. Alexei Petrovich desarmó sus trampas, guardó el rifle en el altillo, esperando no tener que tomarlo nunca más en manos. En su pequeño apartamento reinó de nuevo la paz. Al mes dieron de alta a Katia del hospital. Regresó a casa, a su habitación, a sus libros, a su flauta. Aún estaba muy débil, hablaba poco, y por las noches Alexei Petrovich a menudo oía cómo lloraba silenciosamente en la almohada. Pero estaba en casa, estaba viva, y regresaba lentamente, paso a paso. Una vez, él entró en su habitación y vio que estaba sentada junto a la ventana tocando la flauta. La melodía era simple y un poco triste, pero ya no tenía ese desgarro y desesperación. Apareció esperanza. Se sentó junto, y ella, interrumpiendo la música, apoyó la cabeza en su hombro. Así estuvieron largo tiempo, en silencio, mirando cómo se ponía el sol tras la ventana. Una noche vino de visita el capitán Kashaev. Ya había dejado el uniforme y vestía traje civil común. Trajo tarta y gran ramo de flores para Katia. Los tres se sentaron en la cocina, tomaron té, y Katia incluso sonrió varias veces a las bromas del capitán. Cuando Katia se fue a su habitación, Kashaev, quedando a solas con Alexei Petrovich, dijo: «El coronel se jubiló. Solicitud voluntaria, y se fue de la ciudad, vendió todo aquí. Dicen que se llevó a su hijo a una clínica cara en Suiza. No oiremos más de él». Alexei Petrovich asintió en silencio. «Gracias, capitán», dijo simplemente. «¿Por qué?», se sorprendió este. «Por ser buena persona», respondió el anciano. Guardaron silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. Luego Kashaev se despidió y se fue. Alexei Petrovich volvió a la habitación. Katia tocaba de nuevo. La melodía fluía libre y pura. Se sentó en su sillón, cerró los ojos y escuchó. Por primera vez en esos terribles meses sintió paz profunda y verdadera. Pasó un año. Alexei Petrovich vendió su apartamento urbano y con el dinero recompró esa misma casita pequeña en el pueblo que una vez vendió para comprar el rifle. Él y Katia se mudaron allí, lejos de la ciudad ruidosa y cruel que les trajo tanto dolor. Era otra vida, tranquila, pausada, regida por leyes eternas de la naturaleza. Niebla matutina sobre el río, canto de pájaros en el jardín, olor a manzanas y heno recién segado. Aquí no había lugar para miedo y odio, aquí solo cielo, tierra y paz. Katia se recuperó del todo. Paseaba mucho por el bosque, ayudaba al abuelo en el huerto, adoptó un perro, un cachorro mestizo alegre y leal. Leía mucho, reía mucho, y cada atardecer se sentaba en el porche y tocaba la flauta, y su música, pura y luminosa, se extendía sobre el pueblo, y parecía que de ella el alma de todos se volvía más clara. A veces venía de visita el capitán Kashaev, que también se jubiló. Traía dulces de la ciudad, y los tres se sentaban largo rato en la veranda, tomaban té con miel, y hablaban de cosas simples y cotidianas. Ninguno de ellos recordaba nunca lo de hace un año. Quedó allí, en otra vida pasada. Una noche, mirando cómo Katia, riendo, jugaba con el cachorro en el prado ante la casa, Alexei Petrovich sintió cómo su corazón se llenaba de alegría tranquila y luminosa.
Miró sus manos viejas y nudosas, manos de obrero, manos de soldado, manos de vengador. Esas manos mataban, pero también salvaron a la que le era más querida que la vida. No se arrepentía de nada, hizo lo que debía hacer, protegió lo suyo, y ahora podía sentarse tranquilamente en el porche de su casa, mirar a su nieta, escuchar el canto de pájaros y saber que su guerra realmente terminó. Gracias por escuchar. Suscríbanse al canal, den like.